Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos sintonizan este día en nuestro programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Siempre queremos bendecirle con un obsequio, un regalo, un libro que tiene por título El amante y el predicador, que se trata acerca de los libros que escribió el rey más sabio que existió en Israel, llamado Salomón. Así que Salomón escribió Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Por lo tanto, Cantar de los Cantares habla acerca del amante y como figura de Cristo y la Iglesia. Y también el predicador en el libro que nos habla de Eclesiastés, que son consejos de la vida luego de haber vivido él todo. Y hay pasajes tan conocidos como aquel que todo tiene su tiempo. Estudio de Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Así que queremos obsequiar esto para nuestros hermanos, amigos que quieran y respondan la pregunta correctamente que está apareciendo en pantalla. Y es muy fácil la pregunta. Se trata acerca de Isaías 53, que es el texto que estamos estudiando, Isaías 53, y en el cual se habla de un varón de dolores experimentado en quebranto. La pregunta es, ¿a quién se refiere Isaías 53 cuando habla de este varón de dolores? Y también este calendario, año 2015, para todos nuestros amigos, hermanos, con un paisaje, un hermoso paisaje y un texto. Así que también queremos hacer entrega de esto de forma gratuita, pero para ello tienes que llamar contestando correctamente la pregunta. Vamos a ir a nuestro estudio en Isaías capítulo 53, Isaías 53, que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo en forma profética. Dice el verso 1 de Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Una pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado él de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hemos dado lectura a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Dijimos la vez pasada, en el cuadro que aparece ahí, estamos viendo Isaías 64:4. Consideramos que las obras de justicia que cada uno hace son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Gálatas nos habló acerca de que por las obras de la ley ningún hombre va a ser
justificado, porque por la obra de la ley nadie a lo largo de la historia ha sido justificado. Romanos 3 nos hablaba acerca de la Biblia, como ninguno hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Hebreos 9 nos hablaba de la muerte. Y estamos acá en Isaías 53, y luego vamos a pasarnos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Así que en el día de hoy veremos Isaías 53, y más que nada, yo sé que en nuestra ciudad, sé que en nuestras comunas cercanas, la palabra de Dios se predica en las calles, a tiempo, fuera de tiempo. Uno va caminando por nuestras calles y hay gente, hermanos, cantando por las calles, hay gente predicando en cada esquina. Recorremos las calles de nuestra ciudad y nos encontramos con iglesias por todos lados, congregaciones. De la tendencia que queramos, vamos a encontrar una iglesia en nuestra ciudad. Hay más de 400 denominaciones, más de 400 solo en nuestra ciudad, y podemos pensar que cada una de esas denominaciones está trabajando también en algún anexo, en alguna avanzada, así que tenemos muchas congregaciones. Pero lamentablemente, así como hay 400 denominaciones también, las estadísticas hablan de más de 400 botillerías y otras cosas más que tienen que ver con el pecado. El pecado, eso la Biblia lo denomina como pecado. El Señor Jesucristo nos puede salvar del alcoholismo. El Señor Jesucristo puede salvarnos de la drogadicción. El Señor Jesucristo puede restaurar nuestros matrimonios. El Señor Jesucristo puede hacer a una persona que no tiene interés por los estudios, la puede hacer un buen estudiante. Eso el Señor lo hace, lo puede hacer. Pero el centro de la predicación del Evangelio de Cristo se trata acerca del problema que hace que las personas pequen, que hace que nosotros pequemos, que hace que las personas estén atadas al alcoholismo, a la drogadicción, y como he considerado en otras ocasiones, la vida de nosotros sin el Señor Jesucristo podría potencialmente ser cualquier cosa, o estar atado en cualquier cosa que el diablo nos tenga atados con cadenas en su mundo, en el mundo de las tinieblas. O sea, sin Cristo, cada uno de los creyentes, de los cristianos, puede ser potencialmente un asesino en serie, puede ser un pecador múltiple de tantos pecados y cosas que hay en este mundo. O sea, si no estamos en vicios, si no estamos encadenados a algún vicio, si no estamos encadenados a alguna cosa que nos corrompe nuestro espíritu, nuestra alma, es solamente por la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios nos permite que nosotros no estemos con ataduras de tinieblas y ataduras de Satanás. Pero aún así hemos aprendido también que hay personas buenas en la sociedad, hay personas que le hacen bien al prójimo en la sociedad, pero eso no quiere decir que la persona sea salvada. Y lo hemos repetido una y otra vez, y lo vamos a seguir repitiendo, porque el Evangelio a veces se enfoca en aquel que está perdido en algún vicio y se le está diciendo que el Señor lo puede sacar de ahí, y es verdad, el Señor lo hace, el Señor hace milagros con nosotros. Si nosotros no somos ángeles, somos seres humanos, somos seres que pecamos, que el Señor nos rescató, y cada uno de los creyentes sabe. Yo sé que hay hermanos escuchándome en esta tarde que compartirán conmigo que en el día de hoy no somos lo que éramos cuando el Señor nos encontró en un hoyo de desesperación. En algunos nos encontró en depresión, en angustia, y nos sacó de ahí. O a otro lo llamó con mano fuerte y poderosa en un hospital, en una cama de hospital. O cuando el doctor le dio una mala noticia y tuvo que aferrarse a lo que el Señor podía hacer en su vida. Sin embargo, el Evangelio de Cristo se enfoca no en las consecuencias del pecado, no en lo que provoca el que seamos pecadores. Cuando Adán pecó, traspasó por su simiente el pecado a todos los hombres. Por lo tanto, cada persona que nace en este mundo trae la simiente de Adán. Por lo tanto, todos los hombres que nacen en este mundo, como nacen de la simiente de Adán, de generación en generación de la simiente humana, van a traer incorporado en su ser el pecado, porque fue traspasado
de generación en generación por la simiente de Adán. Y el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Sin embargo, había una promesa en Génesis capítulo 3. Hay una promesa donde el Señor, Dios, Jehová, Elohim, Yahweh, hace una promesa al hombre, hace una promesa al ser humano, que está perdido, que desobedeció el mandato, rompió el pacto que Dios había hecho con el hombre. Dios le dijo, no comas del árbol. Es un pequeño mandamiento y podemos preguntar por cuánta desobediencia el Señor castigó y dejó a Adán morir espiritualmente. Solamente fue por un pecado, la desobediencia. Así que podemos entender lo que Adán hizo, porque el ser humano en el día de hoy es desobediente. El ser humano desobedece a Dios, transgrede los mandamientos de Dios. Dios ha trazado una línea, Dios ha trazado mandamientos, y el hombre por naturaleza, no le cuesta nada hacerlo, traspasa esos mandamientos, traspasa esos linderos, esos lineamientos, los traspasa el hombre. Así que se ha convertido en un transgresor de los mandamientos de Dios. Y podríamos pensar que no había esperanza, que no había ninguna esperanza para el ser humano, y el Señor da la promesa. Pero dice algo muy específico, que la simiente de la mujer traería la salvación al hombre. No dice la simiente humana ni la simiente del hombre. Todos nosotros, lo hemos dicho ya, nacemos de la simiente humana, nacemos de la simiente de Adán, de generación en generación, de la simiente del hombre. Pero hubo uno en la historia de la humanidad por todos los siglos que no nació de una simiente humana, no nació de la simiente del hombre, nació de la simiente de la mujer. María, como un ser muy especial, lo hemos analizado en otras ocasiones, fue escogida por Dios para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo a Timoteo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Pablo quiere decir con esto que es un misterio, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quien estuvo en este mundo no fue un hombre común y corriente, fue Dios manifestado en carne. Cuando el Señor Jesucristo andaba en este mundo, era Dios andando en este mundo. Cuando el Señor Jesucristo sanaba a las personas de sus enfermedades múltiples, era Dios el que estaba dando sanidad. Cuando el Señor calmaba las tempestades, los vientos, al mar lo calmaba, había grande bonanza, de tal manera que los hombres decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Era Dios mismo allí en la tierra, en el mar de Galilea, en un lugar geográfico, allí estaba Dios. Dios quiso experimentar lo que era ser un ser humano. Y dice que Él fue tentado en toda tentación. Y esto estaba programado desde Génesis 3 en adelante, que iba a venir salvación a través de la simiente de la mujer. Y Isaías 53 nos habla del Señor Jesucristo y se escriben palabras acerca de nuestro Señor 700 años antes de que ocurrieran. Es como si el profeta estuviera mirando, estuviera observando. Y son palabras que podemos considerar, como ya lo hicimos la semana pasada, el verso 1 hasta el 3, y consideramos en aquella ocasión, quedamos en el texto número 3, cuando decía como que escondimos de Él el rostro. Y cómo Adán y Eva se escondieron cuando el Señor les preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Y ese es el hombre hasta el día de hoy tratando de esconderse de la presencia de Dios. Muchas veces invitamos a amigos a las congregaciones para que escuchen palabra de Dios y no quieren ir, no quieren acercarse a Dios. Tal vez algo en su interior sabe que si se acercan a Dios va a quedar en evidencia todas las faltas que está en su vida. Y solamente el que es convertido, el que es salvado, puede entender que no es uno el que hace los cambios,
que no es la religión la que hace los cambios, que no es tal o cual iglesia la que hace los cambios, sino que es el Espíritu Santo el que hace los cambios en una persona. Y el Espíritu Santo no es una fuerza que viene y se va. El Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros, en nuestro espíritu. Y como dice Romanos, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos, herederos de Dios, somos hijos de Dios. Si alguno cree el mensaje del Evangelio, Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice Juan, el capítulo 1. Y aquí dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y ahí tenemos cosas nuestras, que son nuestras. Pero la pregunta siempre queda ahí abierta. ¿Por qué el Señor, siendo el Rey del universo, quiso morir en la cruz del Calvario? Imagínese usted que Él les dijo a sus discípulos, es necesario que subamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Lo sabía. Es necesario que subamos a Jerusalén. Pregúntese por qué una persona que sabe que le va a acontecer algo, de igual manera lo hace. Y aquí Isaías 53 nos da la respuesta, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él sabía que había un propósito en su vida, sabía que su vida tenía un propósito. A los 12 años ya le dice a sus padres, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Un niño llamado Jesús, de 12 años de edad, le dice eso a sus padres, María, José. No sabíais que en los negocios de mi Padre, refiriéndose a su Padre Celestial, me es necesario estar. ¿Cuáles son los negocios de su Padre? ¿Cuál es el negocio de su Padre? La palabra negocio viene de negar el ocio, de negar la flojera, de negar la estática, de avanzar a algo, trabajar algo. El Señor Jesucristo estaba en los negocios del Padre y quiere que nosotros también estemos en sus negocios. No en los negocios de este mundo terrenales, sino en los negocios espirituales que también tienen recompensa. La Biblia está llena de recompensas para aquellos que trabajan en la obra del Señor. Son recompensas espirituales, son recompensas también terrenales. El Señor bendice como quiera a quien quiera. El Señor es libre de hacerlo. Pero lo importante, lo primero, lo primordial es la salvación de un alma. Porque la salvación de un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Podemos pensar en todos los tesoros, acumular riquezas, y podemos meditar si está en nuestra mente ese concepto. Tenemos por un lado toda la riqueza de este mundo, tenemos por este otro lado un alma que está perdida en sus delitos, en sus pecados, un alma que está en las manos de Satanás, está en las manos de este mundo. Un alma que tal vez está perdida en los vicios, pero tal vez no. Es un alma que puede hacer buenas cosas, pero también está perdida y necesita salvación. Como Nicodemo, como José de Arimatea, como Saulo de Tarso, eran personas buenas ante la sociedad, eran personas que sabían de Biblia, eran personas que se congregaban en un lugar, pero necesitaban también salvación. Y aquí el Señor habla en el verso 4 que Él lleva nuestras enfermedades. Y si alguna persona ha sido sanada por el Señor Jesucristo, si alguna persona ha recibido la sanidad física, porque el Señor es poderoso y el Señor no cambia, así como ayer, hoy también puede hacer milagros, pero si alguna persona ha sido sanada en su cuerpo físico de alguna enfermedad grave, eso no le asegura de que su alma está salvada. El Señor sanó a 10 leprosos y se fueron. Solamente uno volvió. Dio las gracias al Señor y el Señor dijo, ¿dónde están los otros 9? Solamente uno volvió y él fue salvado. Que el Señor te haya sanado no es una certeza de que tú eres salvado, no es lo mismo. La sanidad es una cosa, la salvación es la salvación del alma. El hombre necesita ser salvado del alma. Su alma es la que está en peligro de ir al infierno.
Y aquí dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros, ¿cuál es la respuesta del hombre a todo lo bueno que hace el Señor? La respuesta del ser humano es, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, pensemos en que el hombre no hace nada. No hace nada para agradecer a Dios. El hombre, cada vez que Dios le da algo, el hombre rechaza, desobedece. El hombre por naturaleza es malvado. Y si hay alguien en esta tarde pensando que es bueno delante de Dios, tal vez lo sea. Yo no estoy diciendo que sea una persona mala. Pero en la Biblia hay tantas personas buenas que hacían tantas cosas, pero no eran salvados. Y eso es lo que nosotros repetimos siempre. El indicio no es que una persona haga buenas cosas por los demás. Había hombres que daban limosnas a todos. Hacían oraciones, pero no eran salvados. Por eso es que el Señor ocupa un pasaje tan fuerte en el libro de Mateo cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Bueno, el Señor lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay mucha gente en el día de hoy, demasiada, que dice creer en Dios, pero no hace la voluntad del Señor. Que dice amar a Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Que dice que ha sido salvada, pero no está en la voluntad de Dios. Entonces la evidencia, el Señor dice, por su fruto los conoceréis. Y es difícil, pero a la vez es simple. El Señor habla de frutos buenos y frutos malos. Una persona que ha sido salvada por el Señor Jesucristo, su vida cambia y da frutos buenos. Tal vez de repente esos creyentes, esos cristianos pequen. Porque hasta que partamos de este mundo o hasta que muramos, hay pecado en nosotros, pero estamos perdonados. Puede ser un accidente el pecado en la vida de un creyente. Y ese hombre se arrepiente, esa mujer se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios. Pero lo que habla la primera carta de Juan es que los creyentes no practican el pecado. Y la práctica es algo habitual. Por lo tanto, si una persona dice, yo soy creyente, yo soy salvado, yo soy hijo de Dios, pero su vida, en su vida diaria, practica a largo plazo el pecado, el mismo pecado. Hay gente que dice es cristiana y por años ha estado en adulterio. Hay gente que dice, sí, somos cristianos, yo también soy cristiano, pero miente. Y la mentira no es que mintió una vez, en varios años, la mentira es algo constante en su vida. Hay gente que dice, soy cristiano, pero de su boca salen maledicencias, salen groserías. Y no es algo que se le escapó una vez en varios años, sino que todos los días está su boca acostumbrada a decir groserías. ¿Se fija la diferencia entre la práctica del pecado? El creyente ha sido salvado, ha sido perdonado, el creyente ha recibido una nueva vida. Ha venido como sello el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor va haciendo cambios. Y he visto testimonios de hermanos que los conocí antes y después de que el Señor los salvó. Y he visto los cambios. Esa para mí es la manifestación más grande del Espíritu Santo. Porque hay personas que se gozan en manifestaciones espirituales, pero esas manifestaciones son imitables. Pero el cambio en una persona es inimitable. El cambio en un carácter de una persona, eso no se puede imitar. No puede ser una farsa a lo largo del tiempo. El Señor hace los cambios. Y es el Espíritu Santo que mora en el creyente, que hace esos cambios necesarios y que glorifican a Dios, que glorifican el nombre de Jesucristo. Entonces, el Señor dice que para hacer todo esto, Él en su cuerpo, sobre el madero, llevó nuestros pecados. Y aquí habla en el verso 4 que Él llevó voluntariamente.
Él llevó porque lo quiso hacer. Nadie le quita su vida, sino que de sí mismo Él pone su vida y después, 3 días después, sabemos, la volvió a tomar. El Señor Jesucristo pasó por esta experiencia de la muerte para ofrecer salvación a todo aquel que cree. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado, fue herido de Dios, abatido. Podemos pensar en esto, cómo Dios, escogiendo entre todos los seres humanos, buscó a uno que se pusiera en la brecha y no lo encontró, no encontró ninguno. No encontró ningún ángel que fuera capaz de llevar a cabo esta obra de salvación. Ninguno. Por lo tanto, fue el mismo quien se encarnó y vino a este mundo. Fue el mismo que tuvo que realizar la obra de la salvación a través de la persona del Hijo de Dios. Y fue herido de Dios. Hay algunos que dicen, pero ¿cómo va a ser tan fácil? ¿Yo creo y soy salvo? Para nosotros es gratis. Para nosotros puede ser fácil, puede ser tener fe en la obra de Jesucristo. Pero a Dios le costó su unigénito Hijo. Al Señor Jesucristo le costó lo que leemos en Isaías 53. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. El experimentar el quebranto significa que Él una y otra vez pasó por el quebrantamiento de su espíritu, de su alma, de su corazón. El quebranto en Él fue de tal forma, tantas veces, que Él puede decir fue experimentado en quebranto. No hay nadie en este mundo a lo largo de todos los años que ha existido el ser humano que pueda decir, yo sufrí un quebranto que Dios no lo puede entender. Lo entiende todo. Porque Él fue experimentado en quebranto. Experimentó todo lo que el ser humano siente. Por eso puede entendernos. Y el que nos conoce, el que conoce nuestros pensamientos y acciones, el que conoce nuestro corazón, que aunque le podamos aparentar a todo el mundo, Él conoce lo que hay en las intenciones del corazón. Aquella persona que nos conoce tan bien, nos dice, yo te amo, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, prolongué mi misericordia. Él quiere salvarnos, quiere cambiar nuestras vidas. Y eso es solamente el comienzo. Eso es solamente el comienzo de entrar por la puerta. Porque luego viene un camino angosto, que debemos caminarlo. Y ese es el comienzo, entrar por la puerta, ser salvado. Pero después de eso vienen muchas cosas. Hay un propósito en la vida del convertido, hay un propósito en la vida del salvado, del que cree en Jesucristo. No es solamente que nos salvamos y esperamos que el Señor venga. Hay un propósito, hay mandamientos, hay cosas que el Hijo de Dios debe cumplir aquí en la tierra. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Hay algo que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y el embajador no habla de su propia palabra, sino habla de lo que el que lo envió solamente le dice. Los embajadores tienen constituciones de su país. Y nuestra constitución es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es nuestra constitución. ¿Qué pensamos de tal o cual tema? No mi pensamiento, sino lo que la Biblia dice. Volver a la Biblia, volver a la Escritura. La Escritura tiene para todos los temas, de todos los temas, está en la Escritura. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Meditemos en estos textos para ir a una pausa musical y luego vamos a continuar con este estudio y le invitamos nuevamente a llamar para llevarse este calendario hermoso con paisajes, con versículos bíblicos para que se lo lleve. Luego volvemos de la pausa musical con
el verso 5. El libro de Pedro, en el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice lo siguiente: quien llevó el mismo, refiriéndose a Jesucristo, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor Jesucristo presentado como el pastor, como el obispo de nuestras almas, y diciendo que Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. ¿Por qué lo quiso hacer? ¿Por qué el Señor Jesucristo quiso tomar nuestros pecados, nuestras rebeliones? Porque el Señor dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
O sea, si en el día de hoy una persona es salvada, es porque Él lo quiso hacer en la cruz del Calvario. Si, como dice aquí, fue molido por nuestros pecados, aquellas cosas que el Señor sufrió en la cruz, no se refiere solamente a los latigazos, a la corona de espina, a que le crucificaron, incluso todos esos dolores son dolores físicos, pero el Señor Jesucristo experimentó en su alma, en su ser, nuestros pecados. La Biblia tiene mucho cuidado en esto. Él dice que fue hecho pecado por nosotros. Nunca la Biblia dice otra cosa. Él fue hecho pecado, como si Dios personificara el pecado y lo pusiera en Él. Y luego, en su cuerpo sobre el madero, Él lleva nuestros pecados, pero Él siempre santo, puro y sin mancha. Ahora paga delitos que no cometió, paga pecados que Él no cometió. Es como si el Señor quisiera llevar todo lo malo nuestro. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la Biblia dice que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda. En el reino de Dios no entra ninguna cosa inmunda. Por lo tanto, como un hombre, como nosotros, pecadores, que de continuo hacemos solamente el mal, que andamos como ovejas descarriadas, cada cual se aparta por su camino, ¿cómo nosotros vamos a pretender entrar en el reino de Dios si tenemos estas características? Por lo tanto, para entrar se tiene que ser santo, puro y sin mancha. Pero ¿cómo nosotros, pecadores, todos manchados en nuestra alma, en nuestro ser, cómo vamos a entrar a un lugar de tanta pureza, de tanta limpieza? En la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En la sangre de Cristo, según Hebreos 9, que limpia nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Y limpiar de obras muertas. Todo lo que se hizo antes de la conversión, obras muertas, Dios con su sangre, el Señor Jesucristo, limpia nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Y aquí dice el verso 5, fue herido no por sus rebeliones, sino por las nuestras. Fue molido no por sus pecados, porque era impecable, Él no tenía pecado, no tenía mancha. Era un cordero puro, limpio, sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba preparado el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo. Fue manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros. El Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que Abel intentó hacer algo con una ofrenda. Él era pastor de ovejas y presentó su ofrenda en forma personal por él. Vemos a Noé presentando un sacrificio después del diluvio. Estaba con su familia, crece el núcleo familiar. Luego el pueblo de Israel presentaba corderitos. Si la familia era muy pequeña, eran por dos familias el mismo cordero. Y se va ampliando. Y luego llega aquel evento de la Pascua, cuando el cordero que fue sacrificado iba a servir de recordatorio al pueblo de Israel. Como la sangre de aquel cordero iba a ser pintada en los dinteles de la puerta, y ahí la muerte no iba a entrar. Y va pasando el tiempo y los sacrificios eran de continuo, muchos sacrificios. Y llega Juan el Bautista y dice, he aquí, acerca de Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo va a borrar, no lo va a cubrir, lo quita el pecado del mundo. Por lo tanto, si una persona quiere entrar al reino de Dios, como se le dijo a Nicodemo, que tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, hay algo entonces que nosotros en este mundo tenemos que entrar y tenemos que ver el reino de Dios. Es algo que podemos experimentar en este mundo, donde Jesucristo es el Rey de reyes, Señor de señores. O sea, lo que leemos en Isaías 53 es el comienzo de algo nuevo. Adán pecó y dejó su descendencia toda en pecado. Por eso Corintios nos dice que Jesucristo es el segundo Adán. Todo lo que había perdido Adán, todo lo que había estropeado Adán, todo lo que introdujo Adán en este mundo, el segundo Adán, espíritu vivificante.
El segundo Adán es Jesucristo y vino a de nuevo hacer todas las cosas nuevas, a tomar el control de todo, a que el hombre, el ser humano común y corriente pueda entrar en el reino de Dios, que los pecados puedan ser limpiados, lavados por la sangre del Cordero. El Señor Jesucristo arregló todo, para que el hombre pueda gozar una nueva vida, para que el hombre que antes estaba perdido en delitos y pecados, ahora pueda ser un hijo de Dios, un embajador de Cristo en la tierra. Pero para todo eso, para todo lo que viene después, tuvo que pasar el Señor Jesucristo por esta experiencia. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea que una persona venga y diga que va a ir al cielo por sus obras, leyendo este pasaje, nos parecería ilógico, por lo menos ilógico. Todo lo que hizo Jesucristo, una persona que dice, yo voy al cielo porque soy bueno, lo deja al Señor de lado, lamentablemente. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Al cielo no se llega por hacer buenas obras, porque por demás entonces vino el Señor Jesucristo. Este es el comienzo de algo. El Señor Jesucristo vino a este mundo, fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, y para que el hombre tenga paz con Dios, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, si en el día de hoy tengo paz en mi corazón, fue porque Él hizo algo en la cruz del Calvario. Si mis pecados han sido perdonados, es porque Él hizo algo en la cruz del Calvario. La Biblia es cristocéntrica. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Una experiencia de un hermano, una hermana, por muy bonita que sea, no va a salvar mi alma. En la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, en la palabra del Señor. Es decirle al pecador que está perdido en sus delitos y pecados que hay esperanza. Que el Señor dice borrón y cuenta nueva. Que puede hacer algo de la nada. Ninguna religión en el mundo ofrece tal cosa. Porque la religión mata al hombre. La religión ahoga al hombre. La religión pone tantas reglas. Y esto no se hace. El Señor Jesucristo quiere tener una relación personal con nosotros, con cada uno en forma individual. Quiere que su espíritu more en nosotros, que su espíritu nos guíe, que criemos a los hijos conforme a la palabra de Dios, que las familias sean conforme a la palabra de Dios, que la educación de la sociedad sea conforme a la palabra de Dios. El Señor no vino a formar una religión. Por eso es que la salvación puede estar en cualquier lugar donde se predique el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay una denominación que pueda decir, aquí está la verdad. No, eso es imposible, porque la verdad es una persona llamada Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está en cualquier lugar donde hay personas que invocan el nombre del Señor, donde se reúnen 2 o 3 personas al nombre del Señor, el Señor está en medio. Y ahí manifiesta. El Señor no anda en busca de multitudes, donde hay 2 o 3. Corazón sincero, espíritu dispuesto, ahí está el Señor en medio. Y Él manifiesta su gloria. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Podría decirme alguien, no es mi caso? No es mi caso, yo nunca me he descarriado como oveja. ¿Sabe que esta sociedad es el mayor reflejo de cómo estamos? Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Cómo era la sociedad de Isaías 700 años antes que viniera el Señor? ¿Cómo era esa sociedad? Corrupción en lo político, corrupción en lo económico, corrupción en la religión. Es muy cambiante a lo que estamos en el día de hoy viendo nosotros. Para nada. Lo que le tocó vivir a Isaías, lo que le tocó vivir a Jeremías, es lo mismo que vivimos hoy día como sociedad. Lo que vivía Pablo, el imperialismo romano, la opresión de los pueblos más pequeños, es lo mismo que nos tocó vivir. Por eso es que la Biblia es tan poderosa, es una palabra viva, eficaz,
más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Porque a través de los tiempos, en la Biblia la que hace los cambios, en el ser humano, en las sociedades, en la cultura, en la economía, también la Biblia habla. ¿Acaso la Biblia no habla de leyes? ¡Ay de los que dictan leyes injustas!, dice la Biblia. ¡Ay de aquellos que dictan leyes injustas! ¿Acaso no se mete la Biblia o no penetra en la política? Ahí está, y lleno de versos que hablan de política, de evitar la corrupción. Y en lo económico también. La Biblia habla en contra de la concentración de las riquezas. Por eso es que el Señor, cuando viene allí a la pequeña provincia de Judea, el Señor ve que las multitudes estaban abandonadas, que los religiosos ya se habían contaminado y estaban en un grupito pequeño ellos en forma selecta y no permitían a nadie casi entrar a sus congregaciones. Y había que tener dinero para ingresar a ellos. ¿Acaso cambia un poco la sociedad? ¿Acaso no hay en el día de hoy congregaciones que reciben muy bien a personas que tienen dinero? Porque pueden recibir algo y al pobre, al humilde, al que no tiene, no lo reciben. Santiago nos habla de eso, que eso no está bien, no es bueno. El Señor vino a lo necio de este mundo, a lo pobre, en lo espiritual, pero también en lo social, a lo pobre. El Señor vino y estaban como ovejas que no tienen pastor, y el Señor tenía compasión de ellos, compasión de ellos. El Señor no anda en busca de la billetera, el Señor anda en busca del alma de la persona. Porque el alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Sabe que la oveja es un animal torpe? La oveja es torpe, si no es guiada se pierde. Es figura de nosotros. Sin Dios la sociedad se pierde. Va de aquí para allá. Cada cual se apartó por su camino. Los caminos del hombre, aunque parezcan derechos, dice Proverbios, aunque hay camino que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte. Y en la religión es lo mismo, a veces parece un camino tan derechito la religión, pero la religión no salva. Las denominaciones no salvan, es Cristo el Señor el que salva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Es el creer en el Señor Jesucristo. Tampoco es por repetir una oración. Hay algunos libros que al final dice, repita esta oración y será salvo. En la Escritura no encontramos eso. Era arrepentido, decía el Señor, y creed el Evangelio. Dos cosas. Arrepentirse, ¿de qué me tengo que arrepentir? De mi vida sin Dios, de mi vida sin Cristo, que le he dado la espalda a Dios, que no lo he considerado para nada en mi vida, me arrepiento. Y el arrepentirse es cambiar de mentalidad, hacer un giro en la vida. Arrepentirse y luego viene creer el Evangelio. Y viene la otra pregunta, ¿y cómo sé que realmente soy creyente, soy cristiano? Lo que decía el Señor, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. La persona se le predica el mensaje de salvación, la persona se da cuenta que es pecadora, pero no en una forma irritante, incluso a veces. El pobrecito, la persona, no pensemos en una persona mala al decir pecadora. Esa persona pecadora es una persona necesitada, que está en oscuridad. Es una persona que tiene tanta oscuridad en su vida, por eso es un pecador, está perdido. Así como yo estuve una vez. Y no porque alguien me retara y me dijera, eres un pecador. No, el mensaje es, estás perdido, tu mundo está en tinieblas, no ves la luz. Y el Señor quiere mostrarte la luz, el Señor quiere mostrarte el reino de los cielos. El Señor quiere mostrarte una novedad de vida. El Señor te quiere decir que te ama.
a pesar de cómo eres, a pesar de las circunstancias que rodean tu vida, el Señor en esa condición te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces malentendemos esa palabra pecador. Y como lo he dicho ya, pecador puede ser una persona que esté aferrada a los vicios y con cadenas en este mundo, está en los vicios, ahí perdido. Pero también puede ser una persona que haga bien a la sociedad, y también la Biblia lo denomina pecador, es una persona que está sin Cristo, que no tiene a Dios en su vida, que su vida gira en torno a las cosas de este mundo, no a las cosas celestiales. Colosenses 3 nos dice que miremos las cosas de arriba. Si habemos resucitado con Cristo, mirad entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ese es el cambio. Eso es lo que el Evangelio de Cristo dice. Él vino a lo perdido, Él vino a lo malo, Él vino a lo necio de este mundo y quiere hacer algo y muchas cosas con los creyentes quiere hacer. Y yo sé que el Señor más de alguna vez le ha hablado a usted, porque a mí me habló varias veces. Y el Señor quiere hacer cambios en nuestra vida. El Señor quiere que tomemos decisiones. El Señor quiere hacer grandes cosas, pero el espíritu humano no le deja. Se resiste y endurece su corazón. Porque así somos. Que el Señor nos ayude a no tener ese corazón de piedra. En la Biblia hay pasajes en Ezequiel donde habla que el Señor nos da un corazón de carne. Quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne para que le podamos servir. La religión a veces produce gente llamada hermanos y andan tristes por la vida porque le han impuesto demasiadas cargas. El Señor hablaba en contra de la religión. Decía, le ponen muchas cargas a la gente y ellos ni siquiera con un dedo la pueden mover. El Señor quería una relación con las personas. Conversaba personalmente con Nicodemo, con la mujer samaritana a la orilla de un pozo. De conversaciones. Nicodemo quería saber algo más. El Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Puedo entrar acaso en el vientre de mi madre y volver a nacer? Si fuera posible eso de que entráramos en el vientre de nuestra madre y volver a nacer, volveríamos a nacer pecadores. El Señor habla de un nacimiento espiritual. Del día que el Señor me salvó, nací de nuevo. Y comenzó mi vida de nuevo. Con el Espíritu Santo ayudándome, guiándome. Eso es lo que el Señor quiere, día a día. ¿Por qué? Porque nosotros somos como estas ovejitas. Cada cual se apartaba por su camino. Y dice él, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la obra de la redención, de la salvación, de la justificación. Todo se concentra allí. Jehová, Dios, cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Cada ser humano que ha creído en el Señor Jesucristo, cada persona que a lo largo de toda la historia es cristiana, ha sido cristiana y será cristiana hasta que venga el Señor, el pecado de todos ellos, Dios lo cargó en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, leámoslo de nuevo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová hizo la obra de la salvación, tomó los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que en él cree, los tomó y los cargó en él. Por eso es que Pedro dice en el Nuevo Testamento que él en su cuerpo, sobre el madero, llevó nuestros pecados. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, si nosotros tenemos paz, es porque él recibió el castigo. Fue una sustitución. Esa cruz de en medio
era para un hombre llamado Barrabás, pero Barrabás no murió en esa cruz, murió nuestro Señor Jesucristo. Fue Él que entendió esto de la sustitución. A Él le correspondía ese castigo. Él tenía que pagar por sus delitos, pero quedó libre. Alguien lo sustituyó. Alguien estuvo en su lugar. Alguien lo dejó libre a Él, pero tuvo que pagar. El Señor Jesucristo fue el sustituto y Barrabás puede haber entendido este concepto, la sustitución. Nosotros en el día de hoy también podemos entender esto, que el Señor fue nuestro sustituto. Él quiso pagar por nosotros, quiso pagar lo que Él no debía, lo que no había robado, lo pagó. Esa es la invitación del Evangelio de Cristo. Creer en el Señor Jesucristo para salvación y luego de ahí comenzar una vida renovada, una vida que honre a Dios, una vida que valga la pena vivirla. Si mueres en el día de hoy, ¿qué habrá sido de tu vida sin el Señor? Vamos a ir a otra pausa musical y luego nos vamos a despedir. Queremos dar el nombre de la persona que ganó el libro, El amante y el predicador, Mónica Parra, ganadora del libro, y todos los demás que llamaron tienen el calendario, lo pueden venir a buscar a los estudios del canal, ahí lo vamos a dejar con los nombres de las personas que llamaron, todas ellas se llevan un calendario. Agradecemos que nos haya sintonizado, le dejamos invitado también para las reuniones en nuestra congregación Pedro Aguirre Cerda 189, si no tiene un lugar donde congregarse o si quiere visitarnos también, hay plena libertad. Pedro Aguirre Cerda 189, reuniones viernes, domingos y miércoles de 7 a 8 de la tarde. Diciendo esto, le damos una muy rica bendición durante el resto de la semana, que el Señor bendiga su vida.